que es el segundo ciclo de charlas y lo hacemos con una ponencia muy especial porque la vamos a hacer entre el compañero Edu y yo, amigo Edu y yo. Es exactamente la tercera, porque ya hemos recorrido 3 de las sesiones que teníamos previstas. Os recuerdo que el 26, dentro de 2 semanas, tenéis otra oportunidad, en esa ocasión con actividad sorpresa, de la cual no os voy a decir nada hasta la tarde de auto, porque no quiero desvelar el misterio. Pero esta tarde nos reunimos por la CIER, por el Capitán Espírita, ¿verdad? Adelante, Edu, comienza, te dejo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a empezar cómo llegué y por qué llegué al Capitán Lagier. El Capitán Lagier es un personaje de Elche que yo no conocía hasta el año 2017. Bueno, sí lo conocía que tenía una calle, que es la calle donde está la librería Séneca, pero poco más. Sabía que había sido amigo de Prim, que él había llevado en su barco a Prim cuando vino a España con sus soldados, vestido de mujer, porque Prim iba vestido de mujer en el barco. Y sabía que, pues eso, cosas de él, ¿no? Por ejemplo, Benito Pérez Galdós tiene 2 libros de los episodios nacionales, que es el de Prim y el de los chistes de estilo, que hablan de él, habla de Capitán Lagier. Pero bueno, yo sabía eso más o menos y ya está. Y yo me puse a investigar por cosas de Elche, porque a todos nos gusta el misterio, ¿no? Pues me puse a investigar porque bueno, yo, entre otras muchas cosas, colaboro con Cuarto Milenio, dándole reportajes. Yo guionizo. Y porque soy muy amigo de uno de los que trabajan allí, que se llama Pablo Villarrubia, que es un señor brasileño, que él vino a España porque lo trajo Jiménez del Oso. Entonces, yo me decía, pues dame temas de Elche, que sé que en Elche hay cosas. Yo le daba esto, no sé qué. Nada más de Elche ya lo hizo. Le dije el tema del misterio y me dijo que no, que ese tema no, que no le interesaba a Iker, que quería un fantasma o un ovni. Entonces yo decía, vamos a ver, lo de la biblioteca está muy trillado. Y fui y le ofrecí el fantasma de la Calahorra. Pero la persona que todavía vivía, el testigo de la Calahorra, no quería hablar. Además me dijo, literalmente, como me saques en la televisión o saques el tema, te corto los cojones. Me lo dijo así, que el hombre tenía mucho carácter. Ya fallecido, yo le quería muchísimo a esa persona. Y nada, no lo saqué, pues el caso es que un día me llaman de la biblioteca, porque yo tengo mucha amistad con la archivera, y me dice que quiere hablar una persona conmigo. Porque hay un tema que él lleva investigando mucho tiempo y quiere hablar conmigo. Ese señor es Vicente Soler y me dijo que el tema del Capitán Lagier me lo daba a mí. Como dice, porque yo sé que tú le vas a sacar jugo. Entonces, no solamente histórico, sino de otra forma. Entonces, bueno, en esa época hago un reportaje con Cuarto Milenio sobre Aleister Crowley, que a mí Aleister Crowley literalmente me cambia la vida, en donde un compañero que se llama Luis sale conmigo en el reportaje. Aleister Crowley, os explico, yo a Aleister Crowley le ofrezco a Aleister Crowley, también me dice, ya lo he sacado, le digo sí, pero no has sacado que Aleister Crowley estuvo en España. Y Aleister Crowley se inició en toda su magia en España, en la Alhambra. Hicimos el reportaje, el tío alucina, el Iker y todo el equipo alucinan, porque sacan al director de la Felguera, en el reportaje sale Alaska, que hablan de la Golden Dawn, que es una sociedad secreta. Aleister Crowley era un señor muy avanzado a su época, él se hacía llamar el diablo, la bestia, todo mentira. Era una persona muy avanzada a su época que una de las cosas que pudo hacer, que es uno de mis sueños, es dormir en la pirámide como hizo Napoleón, ¿vale? Es una de las cosas que hizo. Él se recorrió toda España, bajó a Tánger, o sea, él, una persona muy avanzada. Hablo de él porque es una persona que me ha cambiado la vida y porque a través de él, de hacer ese reportaje, yo llego al Capitán Lagier. Bueno, un poco para ponernos en contexto. El Lagier
muy poca gente lo sabe y también lo han tapado mucho porque, no es por hablar mal de nadie, pero los catalanes se lo apropian todo siempre. Y el Agier básicamente, aparte de ser un gran marino, un militar y un político muy importante en España, fue el que introdujo el espiritismo en España, la doctrina espírita de Descartes, y el que tradujo el libro junto con un señor que se llama Fernández Polavida, que era un notario catalán, y fue realmente la primera sociedad espírita que hay en Europa. No, porque fue en Inglaterra y en Francia, pero la primera en España estuvo todavía la casa sigue en pie, en Valverde. ¿Vale? Las hermanas Fox son dos hermanas que en Estados Unidos, fijaros, en aquella época no existía internet y no había tanta comunicación. Pues las hermanas Fox, en la misma época, empiezan a oír una especie de... Ellas dicen que oyen ruidos, que hablan con los muertos en unas mesas. No sé si de vuestros... Si preguntáis en casa a las abuelas, porque esta zona ha sido muy de eso, lo saben, las mesas parlantes, los operadores, pues decían que hablaban con los muertos. Esto al final fue una estafa muy grande y en Estados Unidos, pues, un poco más y que las matan. Porque decían que hablaban con los muertos de los familiares, entonces pues estafaban a la gente. Eran dos chicas que decían que eran medium, no era todo mentira, y pues eso es un ejemplo de mesa parlante. Era, pues eso, hablaban con los muertos, la mesa se levantaba y tal. Esto lo hacían mucho, pues, fijaos, era un sitio donde realmente había luz de velas, un sitio muy oscuro, con cortinas muy oscuras, entonces claro, el efecto ese era como un juego de magos. Luego hablo de un mago, y os digo porque son nuestros dramas, que son pues, cosas, efectos que hacían ellos pues, para llamar la atención de la gente. En la misma época surge la sociedad teosófica o la metafísica, que primero fue Madame Blavatsky, era una especie de mezcla entre filosofía, religión, y ella lo crea en la parte de Rusia, Europa del Este, y es una sociedad también que realmente pues, habla con los muertos, habla con los espíritus elevados. Y si os dais cuenta, por eso lo pongo, en la sociedad, en el siglo XIX es una época de mucha iluminación, porque hay mucha ciencia, pero al mismo tiempo no ven esto como, ahora mismo no ven como frikis, somos los frikis que nos gusta el misterio. En aquella época no, en aquella época el misterio tenía algo, es decir, la mayoría eran científicos, Alan Kardec era un científico. Entonces, como veis, ¿por qué hablo de esto? Conan Doyle, que es el creador de Sherlock Holmes, es una persona que su mujer es medium, o dice ser medium, más bien, y él es una persona que siempre investiga pues, sobre el tema de los muertos y todo eso, y está fascinado por Houdini. Houdini, el gran mago, ¿sabéis quién es? Un mago que Houdini tiene un trauma infantil, es que muere su madre, y entonces él quiere hablar con ella. Conan Doyle monta un pifostio, perdón, parece la forma de hablar, y hacen como una especie de sesión espírita, sale mal porque es todo mentira, es decir, le dicen que la mujer le está llamando por una forma que nunca le llamó, porque eran húngaros, entonces ella le hablaba en húngaro, entonces era imposible que ella le dijera esas palabras. Houdini se cabrea con él, lo manda a Freimonas y rompen la amistad. Pero hay una cosa muy curiosa de Conan Doyle, esto es dentro de la simbología dentro de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, no sé si sabéis más o menos la historia, sabéis que Sherlock Holmes, hay una película muy bonita de Spielberg que se llama El secreto de la pirámide, que habla de que Sherlock Holmes de jovencito muere su amor porque la mata el profesor Moriarty, habla también de sociedades secretas y todo eso. No sé si vosotros sabéis que Sherlock Holmes tiene un violín, que toca siempre el violín,
violín es una simbología del propio Conan Doyle. Conan Doyle era cocainómano y la cocaína la guardaba en el violín. Entonces, imaginaos, drogas, espíritus, pues todo va un poco mezclado. El caso es que se rió de Houdini y Houdini se enfada, rompe la relación y lo que sí que dicen es que Houdini muere y le dice a su mujer que cuando yo muera algún día te mandaré una señal. Pues dicen que la mujer de Houdini sí que escuchó una palabra que él le dijo que iba a decir. Y era, bueno, una palabra, era una frase, era hay vida al otro lado. Pero bueno, eso queda en más. Bueno, vamos a Kardec. Tú no vas a hablar. No, yo ya hablo después. Vale. Bueno, Kardec es un señor, un investigador de la lengua, que él, como a muchos de la época, le interesa, tengo aquí el libro de los espíritus. Yo cuando era pequeño yo pensaba que el libro de los espíritus era un libro para hablar con los muertos. Pero bueno, más o menos. El caso es que Allan Kardec se junta con medium de muchas partes del mundo y lo que hace es, les da todas las mismas preguntas para que cuando contacten, bueno, él fue buscando medium serios, que contacten con los muertos a ver si les dicen las mismas respuestas y en el 90% de los casos les dieron las mismas respuestas a todos. Entonces él crea el libro, crea toda una doctrina que sirve para eso, es como unas respuestas, es decir, el libro de los muertos son todo preguntas y respuestas. Y habla de todo lo de la vida y de la muerte. Si hay vida. Entonces, bueno, es un libro que os recomiendo que lo leáis, porque es muy curioso. Y Kardec es el creador de la doctrina espírita. María Domingo Soler es una de las grandes medium españolas, la catalana, que fue la que, gracias con la vida, ya a Capitán Lajer leyó el libro y bueno, ella ha sido una gran divulgadora en Cataluña y vivió la época esta oscura cuando quemaban libros, eso hablaremos de ello. Bueno, Capitán Lajer, nuestro amigo. Nuestro amigo. Capitán Lajer es yo creo que en Elche realmente no sabemos lo que tenemos en general y el Capitán Lajer es un personaje, y lo voy a decir así de sincero, yo me reuní con uno de los descendientes del Capitán Lajer, que vive en Elche, es un hombre muy mayor, porque hay una serie de cosas que tenía el Capitán Lajer que han desaparecido, como muchas han desaparecido en Elche. Lajer en aquella época tenía la colección de libros de ocultismo más importante de Europa. No existe ninguno ya. Se los dio a Pedro Ibarra y no sabemos qué ha pasado. Tenía un catalejo y un telescopio regalado por el emperador austrohúngaro, porque les ayudó en un barco que se hundió, y tenía las mesas parlantes no han vuelto a aparecer, y mucha documentación que dicen que había. Ramón nació en Alicante, está en la casa de Lajer. La casa de Lajer está igual, o sea, como lo veis, la familia que la compró en los años 70 la restauró, pero han mantenido todo. Ahí hay un cartel que pone en la puerta, pone el Capitán Lajer, pero es que al lado de ese cartel, ahora no hay, pero antes había uno que ponía todos los domingos hay reunión espírita. Bueno, ahora vamos Lajer nació en Alicante, pero muere su padre, entonces su madre es de Elche, del campo de Elche, de Valverde, y se tienen que vivir aquí. Esa es la casa donde se ha celebrado el Oktoberfest hace poco. No. Ahí en Valverde. No. Que es igual. No, creo que las casas de allí se parecen mucho. Es una casa solariega, como una pared. Sí, que sí. No, es que ahora vamos a hablar de eso. Está al lado. Está al lado. Sí, correcto. De hecho, como hablábamos, el padre desaparece de la escena y se traslada a la casa de Valverde, a la casa de la partida de Valverde, con los abuelos paternos, con la madre. Bueno, pues un poco es donde él aprende a leer, a escribir, incluso a labrar el campo, ¿no? Aprende las primeras nociones de una vida allí. Sí, hay una anécdota. La planta de tabaco que él plantó sigue todavía. Pero claro, desde muy jovencito
él muestra, bueno, pues todas esas ganas de querer surcar los mares. Él quería ser capitán y además así demostró sus ganas cuando estudió. De hecho, cuando la familia regresa otra vez a Alicante, él comienza a estudiar. Pero no solo comienza a estudiar, sino que contraerá matrimonio con una jovencísima María Vicenta Lloret, tenía entonces 15 años la chica, ¿no? Contraen matrimonio y tienen 4 hijos en común, ¿no? Y parece que en principio todo va bien, ¿no? Parece que es la vida ordenada que todo el mundo desea o ansía llevar. Pero comienzan a sucederse las tragedias familiares, ¿verdad? De hecho, la epidemia de cólera se lleva a su mujer, pero no se lleva solo a la mujer, sino que se lleva a los suegros, a los sobrinos, un poco a la familia por parte de ella. La familia de la mujer de la zona de Villajoyosa y todo eso. Y fallecen, la epidemia de cólera nos deja con ese disgusto y tenemos un Ramón Lagier con 4 hijos a los que dar de comer. Porque además la epidemia se ceba con él en el sentido de que le llega también una ruina económica, ¿no? Para poder continuar un poco con esta vida que le había tocado vivir, él capitanea el vapor Hamburgo, ¿no? El primer buque a vapor español, de la Armada Española, es decir, estamos hablando de un grande, para empezar. Y ya no solo eso, sino que teniendo en cuenta cuál es su situación ahora mismo, llega a trabajar para el Marqués de Comillas, en Marsella, cubriendo lo que es el trayecto del vapor Correo entre Alicante y Marsella. Pero claro, tiene 4 hijos, ¿no? ¿Qué hacemos con los hijos? Entonces, el capitán Lagier le deja a sus hijos a cargo de Olivier, que es el secretario del Marqués de Comillas. El Marqués de Comillas, claro, el hombre se desentiende porque evidentemente no sabe nada de eso, y entonces el otro pues le mete a los hijos en los jesuitas. Aquí viene una parte muy dura del capitán Lagier por la tragedia familiar y porque es cuando él se arruina otra vez. El capitán Lagier vuelve de un viaje a Marsella y descubre que a sus hijos los han matado, los jesuitas. Él era una persona muy creyente, muy católica, creía mucho en el catolicismo, y entonces él descubre que no solamente los han matado, sino que los han violado, a las hijas las prostituyen y al hijo lo sodomizan. De hecho, el hijo, Vicente, fue enterrado sin certificado médico alguno y decían que lo habían encontrado muerto en una guardilla en el colegio jesuita. Sí. El caso es que él lo que hace es, en vez de amilanarse, luego se intenta suicidar, todo eso, pero le denuncia. Hace una denuncia, evidentemente en aquella época meterse con la iglesia, si ahora es difícil, entonces se llama y se arruina. Entonces, bueno, él se intenta suicidar, no lo consigue, menos mal. Y el caso es que él, un día paseando por Marsella, acaba de salir el libro de los espíritus, pasa por un escaparate y lo ve, el libro de los espíritus, y ve que eso, que acaba de salir el libro de los espíritus. Entonces él se pone a leer el libro y se da cuenta de que eso es lo que a él le faltaba. Sí, de hecho dice algo así como que Dios le había lanzado ese libro desde allá donde estuviera para cambiarle la vida o al menos quitarle las malas ideas de la cabeza. Ese libro además es como si le enseñara que no podemos ser malos con nuestros semejantes a pesar de haberlo pasado mal, ¿no? Todo en la vida pasa por algo y no podemos responder en la misma calidad. Además de que, bueno, pues era demasiado interesante teniendo en cuenta tantas pérdidas como había tenido. Es entonces cuando Ramón intenta iniciar una nueva vida, ¿no? Intenta correr un tupido velo y volver a empezar, ¿no? Lo intenta en política, es cierto, pero verdad que sale desilusionado, pero por completo, ¿no? Era como que la jugada no le había salido al menos como España política. Sí. Está un poco de hierro al asunto. Bueno, él es muy amigo de Prim, sabéis que a Prim es uno de los políticos españoles, uno de los que le mataron, le mataron de una forma un poco anormal, porque le cerraron en una calle y le cañonaron con un cañón directamente, que cuentan que bueno, hay una investigación de lo de Prim, que eso es otra charla. Pero el caso es que él era muy amigo de Prim, él colabora con Prim, que es lo que os he dicho antes, lo trae a España en su barco, trae a todos los soldados, y él es el que ayuda a que Prim sea lo que fue. Él colabora con la revolución, por decirlo así. De hecho, puso el barco al servicio de la revolución, así lo dicen los libros.
Pero claro, el tiempo va pasando y un poco sus allegados saben que lo van viendo solo, que es un hombre de mundo, pero está solo, ¿no? Está solo y le sugieren que vuelva a contraer matrimonio, ¿no? ¿Con quién casará? Con Asunción Fernández Díez. Era mucho más joven que él, Sí. pero demasiado. Y era medio. Efectivamente, tenía esa curiosa facultad, era como que podía comunicarse con ese otro lado. Habían rozado una parte y la otra y se habían encontrado, vamos, porque Dios lo había querido, básicamente. De hecho, se casa con Asunción y tienen un hijo, Ramón, otra vez. Y Ramón pues crece en ese ambiente, ¿no? Ambiente de república, de ideas republicanas, pero también ambiente espiritista, ¿verdad? Y luego, es lo de, tú has dicho del sitio. La finca colindante en la casa de la Gier es el Vincle. El Vincle. Si te das cuenta, el Vincle en castellano es el vínculo. O sea, esa finca, yo he conocido gente que ha trabajado allí y esa finca es extraña ya de por sí. Sí, yo es que fui, me llevó mi hermana, fui y pasé un poco de lo todo que era una fiesta. Y me quedé viendo la casa y leyendo lo que ponía allí también, el año que era 1800. Estaba y que nunca había visto una casa como esa. Yo conozco gente que ha vivido allí en la finca, porque hasta los años 60, 70 vivía gente, es decir, era una finca de labranza y tenían empleados que vivían allí. Y a mí me han contado gente que el capitán Lagier, que contaban sus abuelos, que el capitán Lagier les cogía a todos los empleados, los reunía los domingos y les enseñaba a leer, a escribir y la doctrina espírita. Efectivamente. Y cuentan que había mucha documentación, pero que ha desaparecido. Sí, de hecho nadie sabe dónde está todo ese material. Hay un cierto detallito que es importante. Él tuvo siempre una amistad muy cercana con Pere Ibarra, ¿no? Con el historiador, con el gran historiador. Probablemente uno le fascinaba al otro, ¿verdad? Uno andaba fascinado por la masonería, el otro por el espiritismo, y ahí como que se entendían. Sí, bueno, hay una cosa muy curiosa, es que bueno, Pedro Ibarra y Aureliano Ibarra, que eran masones, yo estuve investigando en la masonería porque todo el mundo me decía que Ramón Lagier era masón. Al final no era masón, lo que pasa es que simpatizaba. tenía contacto con Pedro Ibarra, con su hermano. En la Calahorra se hicieron 2 sesiones espíritas, que me han dicho, porque bueno, les interesaba, era la época de eso, ¿no? Era la época de, como ha dicho antes el compañero, no había televisión, pues entonces tenían que tener esta reforma. Y eran, pues, yo bueno, me puse a investigar más e intenté escribir la biografía de Capitán Lagier, pero me leí la de Pedro Ibarra y digo, bueno, si es que no hay nada más que hay ahí, si es que Pedro Ibarra lo ha dicho todo. Efectivamente, de hecho, ese libro es accesible, ¿vale? Lo podéis leer, está en la Biblioteca Nacional, lo podéis descargar, pesa un montón, pero os puedo decir que no tiene desperdicio, que está lleno de detalles de la vida de una persona que era fascinante. Sí, era fascinante. Es lo que he dicho antes, tenemos aquí un señor, y ahora os voy a contar. Bueno, él estuvo en contacto con muchas sociedades espíritas y él funda en Valverde la Sociedad Espírita Ilicitana, que fue la primera de todas. Luego vivimos en una zona donde ha habido mucho arraigo espírita. En la época después de la Guerra Civil, por ejemplo, yo sé del pueblo de Aspe. En el pueblo de Aspe, las abuelicas, y sigue pasando, van a misa y luego van a casa y leen el libro de los espíritus. Y en muchas casas de Aspe está el libro de los espíritus. Yo te lo digo porque yo tuve una relación con una chica de allí de Aspe y su abuela un día me puse a hablar con una mujer, porque yo hablaba mucho con esa mujer, y le dije, no, tal, libro de los espíritus, y me dice, no, si yo me acuerdo cuando era pequeña que venía una señora a mi casa, se ponían todos alrededor de la mesa y habían ruidos. Entonces dices tú, aquí se ha quedado la impronta del Capitán Lagier. Sí. De hecho, el Capitán Lagier fue verdaderamente importante en ese sentido porque además tenía una curiosa facultad también. Podía ser clarividente, podía serlo, porque tuvo clarividencia de lo que es su propia muerte. Es decir, era como que vio, sintió, supo a ciencia cierta el momento, día, hora y lugar en la que iba a tener lugar. Y eso le había pasado también a su madre. Quizá esta facultad de ser, ¿por qué no? Como lo tenía tan claro,
estaba tan confiado, se despidió de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Se despidió de Mandó todo cartas, hay cartas, Sí. despidiéndose. Se despidió de la gente de los más allegados y efectivamente la muerte le llegó cuando él dijo que le iba a llegar. Lo sabía. Cuanto menos a mí eso me llama tremendamente la Sí, atención. no, es una persona que llama mucha atención, más que nada porque era muy adelantado a su época. Él habla de muchos temas y ayuda a mucha gente también. En Elche yo creo que hemos tenido dos grandes personajes, uno es Lagier y otro es el médico, que siempre se me olvida el nombre, Julio María. López Orozco, era el médico de los pobres, un señor que iba a visitar a la gente y a los pobres le metía dinero debajo de la almohada. Entonces, somos una ciudad, como ha dicho también el compañero, llena de misterio, y Lagier yo creo que es el personaje más desconocido y que yo creo que está todavía por que lo conozca la gente. Sí, de hecho, sabéis que tiene una calle que además es, Hospital Lagier. efectivamente, va juntito al convento de la Merced. Sí. Y una curiosidad simplemente, ¿dónde está la calle Pedro Ibarra? Juntita, está al ladito. Yo ahí tengo una ligera sensación, no tengo sentimientos encontrados. Yo digo que juntos en la vida y juntos también después de la muerte, y que es un detallito que deberíamos tener en cuenta. Yo creo que alguien quiso hacer ese guiño y lo hizo con amor. Y le salió bien, la verdad. En principio, Edu, ¿qué más cosas quieres contar? No, que pregunte la gente. Que pregunten, porque así como que lo hacemos más interactivo, va. Venga, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quién Sí, quiere preguntad comentar? dónde está la casa. Pues voy a pasar a verla porque ya que Sorpresa. iba del 20. Ya te lo he dicho, está el vínculo privada. Lo que pasa es que te cuento, Se puede ir a. no se puede visitar porque es una casa Pero privada. desde fuera se ve. Sí, desde fuera puedes verla. Los dueños de la casa, es decir, era del capitán Lagier, la familia del capitán Lagier la vende en los años 70, la compra una familia de mucho dinero de Elche, que la tienen de punta en blanco, solamente se reúne la familia 2 veces al año en la casa. Solo la utilizan para reuniones familiares y ya está. Yo estaba allí porque cuando empecé a investigar, yo decía, quiero ver la casa, y me llaman de la biblioteca y me dicen, si el dueño de la casa la tiene delante de ti, si es amigo tuyo. Y me dicen, no, hombre. Pues claro, yo no sabía cómo decírselo, entonces le llamo un día y me dice, claro, yo te llevo. La casa es preciosa, lo que pasa es que mi amigo es un cacao, le da mucho miedo estas cosas. Lo que pasa es que ellos tienen, su padre, sobre todo su padre, ahora el pobre hombre tiene Alzheimer, pero su padre tiene devoción por el capitán Lagier. Hizo jarras del capitán Lagier. Tiene camisetas, tiene la fotografía del capitán Lagier en la casa. Tiene devoción. Es un templo, ¿eh? Sí. El caso es que él me dice, la casa es una casa muy rara porque no es la típica casa de campo de Elche que es de una planta. Es una casa que vas subiendo y bajando a sitios y vas metiéndote por sitios. Y yo decía, esta casa, aquí hay algo más. El caso es que subiendo y bajando le digo, usted, esto parece la casa de los otros. Dice, cállate, cabrón. El caso es que es una casa que llama mucha atención por eso, porque es como que notas, normalmente, si notas un poco las energías, notas cosas ahí dentro. Es una casa muy especial. Te sientes muy a gusto, eso sí os lo digo, pero es una casa muy especial, más que nada porque la planta de tabaco del capitán Lagier, de donde él fumaba, sigue la planta creciendo todos los años. Sí, adelante, Alba. No, decir que antes Eduardo comentaba que Amalia Domingo Soler, escritora espiritista, era catalana. No, no era catalana, era sevillana. Pero vivió mucho en Cataluña. Amalia Domingo Soler nació en Sevilla. No, Y parece hasta que- ya entrada en edad se fue para Cataluña. Porque Sí. ella ya se hizo escritora muy mayor, ¿eh? Pero Claro. el apellido es catalán total. Soler. ¿Perdón? El apellido Soler es catalán total. No, ella nació en Pero Sevilla. el apellido es de Ya, Cataluña. un Y el 10 de Soler, los Soleres de noviembre. aquí son de Cataluña. El caso es que ella se hizo muy amiga de Fernando. Hay un señor en Cataluña que ¿por qué el libro de los espíritus entra en Cataluña? Porque llega de Marsella, Lagier
lleva el libro, se lleva el libro en el barco, y llevaba más libros, porque trajo muchos libros, y era la época de las quemas de libros en Cataluña. Entonces él pues, bajó para abajo para que no le pillaran. Entonces él vivió toda esa época, ¿no? Entonces él conoce a Fernández Colavida, que es un notario de Barcelona, que traducía libros del francés. Entonces entre los dos traducen ese libro. Pero ella cuenta su vida, ¿no? La Soler esa cuenta su vida en los libros. Sí. Eso que escribe ella. Cuenta su vida. Yo tengo dos preguntas para hacerte. Mira, una es en relación con lo que has dicho, el capitán Agier tenía relación con el general Prim. Entonces tú sabes que hace poco, no hace mucho tiempo, creo que un par de años, un periodista que trabajaba en Cuarto Milenio, que tú le conocerás, Paco Caballero, publicó un libro sobre el asesinato de Prim. Y curiosamente al poco tiempo falleció de forma misteriosa. Entonces quiero ver si hay alguna relación entre Prim, Lagier, asesinato actual de Paco Caballero, en fin, un poco nos puedes ilustrar sobre eso. Sí, te cuento, bueno. Es Pérez Avellán, Perdón, el padre. el padre. El que ahora sale en la televisión es Paco Es el hijo, Caballero. sí. Pérez Avellán, sí, que es murciano. Sí, además un hombre más. Es un número uno. Ese hombre muy bueno. Sí. ¿Qué pasó? No, ahí no pasó. Sí, él estaba muy enfermo. Bueno, siempre se dice que está muy enfermo. Sí. No, pero él estaba muy enfermo, porque él se ha metido siempre en mil charcos. Ya lo sé. Bueno, tú lo sabes, los magnicidios en España son todos muy raros. Han habido 5 realmente. Está Prim, está... que nunca me acuerdo de los nombres. Está Prim, está el que murió en el balneario. Cánovas. Habían 5. Dato. Carrero Blanco. Y me falta uno. Bueno, el tema de Carrero Blanco todavía tenía que hablar, porque de eso tema. El caso es que bueno, él investiga, y él lo que investiga es realmente toda la ley. No sé si has leído el libro. El extraño asesinato de Prim. Sí. Pero Prim, ¿quién era realmente? Era un personaje porque está relacionado con Lagier. Entonces, ¿qué gente era esa? Vamos a ver. Era gente, yo creo Porque que... fue a recogerlo en su barco, pero ¿por qué barco? A Prim. ¿Qué pintaba Prim? Prim era un militar que pilló su hazaña, su honor en la guerra de Marruecos, en los años 50 y 60, y prácticamente durante la década de los 60 es desafecto al régimen de la monarquía Isabel II. Entonces, sus ideas progresistas dentro del partido, sabes que en ese momento habían 3 partidos en esa monarquía, pues lo destierran. Dice, te tienes que exiliar sí o sí a Londres o a cualquier otro lado, porque aquí no te queremos. Y entonces es cuando Lagier, en esos negocios de mercante y de capital, cuando empieza a tener, es el que hace de mensajero entre los exiliados que hay en toda Europa, que son desafectos a Isabel II. Y en el 66 y posteriormente en el 67 se firma un pacto en Bruselas, en Ostende y en Bruselas, que es cuando el capitán Lagier empieza ya con los unionistas a perpetrar todo el tema de la revolución del 68. Bien, gracias. Qué bien. Luego ya sobre la extraña muerte, porque lo he hecho un poco de pasada, y ahí me ha causado bastante asombro, ¿no? El hecho de la muerte de los hijos de Lagier, de esa forma tan cruel y tan... O sea, es una tortura. O sea, eso... ¿Tú has investigado algo sobre eso? Porque has pasado un poco por ahí. Bueno, sí, he investigado como algo tan aberrante. He investigado mucho. Muy aberrante, No, porque en la zona de Levante hay cierta tradición a que esas cosas ocurran. No sé si me estoy explicando. Sí. Ya, pero date cuenta que el señor que deja a cargo a sus hijos, que se llama Olivier, dicen que se llama Olivier. Bajo jesuita, ¿no? Sí, le meten los jesuitas. En teoría, no tiene que haber pasado eso. Ya, pero este señor es marsellés. En Marsella, la mafia marsellesa funciona como funciona, y hay mucha conexión de los jesuitas de Marsella con la mafia. Entonces, pues, utilizaban a chavales para... Pero eso suena ritual, no suena a un asesinato humanitariamente. No, es que hay cosas muy raras ahí. Sí. Y luego el Marqués de Comillas es el mayor esclavista español que ha habido.
Entonces ahí hay pues, una serie de mucho vicio, mucho... Efectivamente. Sí. Eso parece yo. Sí, entonces el capitán Lagier tiene la mala suerte de dejar a sus hijos a cargo de esta persona, pero Y ocurrió lo que ocurrió. ocurrió lo que ocurrió. Sí, la tragedia de la que hablábamos, que al final se los acaba llevando a todos a la tumba progresivamente y nos quedamos con un hombre que ya estaba solo de antes, pues solo de después. Es decir, yo entiendo que lo de las ideas de suicidio fueran un hecho, de verdad, y lo comprendo, lo asumo, y yo de verdad agradezco que tuviésemos Capitán Lagier para años, porque aquellos que lo recuerdan, porque nuestros ancestros todavía tienen recuerdos de él, ¿no? Es un personaje bastante contemporáneo. Y todavía me encuentro gente que me dice, ay, aquel hombre tan grande que siempre tenía una batalla que contar. Si es que era un hombre del mundo, ¿cómo no la se la tenemos? Además hay un pueblo en Asturias que le recuerda mucho, se llama San Martín de Iglesias, porque él naufragó allí, le recogieron los del pueblo y él ayudó mucho a la gente allí les dio dinero y luego tuvo mucho contacto con ellos. ¿Alguna pregunta más? ¿Más cositas que queráis compartir? Lagier también fue una figura durante la transición española del republicanismo aquí en Elche. Y en el año el día de su nacimiento y algunas veces el día de su nacimiento de su defunción, desde el centro se hacía una comitiva a todo el círculo republicano y le hacían una ofrenda de flores en el cementerio. Efectivamente. Es decir, que también, no solamente como espiritista, sino también como figura Como política. persona referente de política, porque es que, además de todos los ademases, el funeral de este hombre fue multitudinario. Es que lo acompañó todo el, por decirlo de alguna manera, pues se había convertido en un referente, porque todo el mundo lo quería. Era anticlerical, era republicano, pero era un hombre de valores firmes, fuertes, una persona que sabía comunicarse. Era anticlerical, pero no era ateo, ¿eh? Efectivamente, era anti-iglesias, por lo que había vivido, que no está. Pero no era anti-Dios, él era muy creyente. De hecho, dijo el libro que Dios me ha lanzado aquí para salvarme la vida y tenía todo el sentido del mundo. ¿Cuál es la tumba? ¿Está aquí en Elche? Sí, en el carrer San Salvador, si no me falla la memoria, a medio plazo cerca del acceso lateral, tienes, pues no me olvido poner la foto, me lo hubiese traído. ¿Pero es en la calle central? ¿Dónde está? No, carrer San Salvador. Tú te vas a la puerta y tienes un plano, es prácticamente en el muro que linda con el instituto. Está cerca del acceso lateral y en la tumba superior el capitán Lagier con año de nacimiento, año de defunción, que siempre han habido dudas acerca de esas fechas. Y abajo, la amantísima consorte. Fijaos en el detalle tan bonito que tuvo a la hora de hacer esa inscripción, el que lo tuviera, me parece un detallazo, ¿no? Amantísima consorte del capitán Lagier. Chapo, de hecho, visitadlo de vez en cuando, oye, que el buen hombre también se merece que nos acordemos de él. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca? No existe. Ha desaparecido. De hecho, Ha desaparecido. de hecho, desaparecen muchas cosas. Una reliquia. ¿Para el vertedero no? En algún lugar de un gran país estará. ¿Más cositas? En cuanto a lo que has dicho, que el capitán Lagier era anti-iglesia, ¿no? Es que los espiritistas realmente, el espiritista puro es así, no hay más que leer las obras de Allan Kardec o de Amalia Domingo y Soler. O sea, Allan Kardec también tuvo choques con la iglesia importantes, Claro. que no se llamaba Allan Kardec, él era Hipólito León. Sí. O sea, que él se puso Allan Kardec porque en una sesión espiritista subía su espíritu, le dijo, en otra vida tú fuiste un druida y te llamabas Allan Kardec. Y entonces él, cuando publicó el primer libro, que su mujer ya le decía, esto va a ser un lío, sus amigos, este libro, porque fíjate, él dijo, bueno, pero yo lo voy a firmar como Allan Kardec. Y a partir de ahí ya él cogió ese nombre como para sus publicaciones, pero en realidad era Hipólito León. En cuanto a la tradición espiritista en Elche, ha sido tremenda. En los años 50, 50 y algo, yo nací en el 54, voy a hablar desde que yo tengo razón, ¿eh? Vamos a ponernos en el 58, 4 o 5 años, bueno, antes ya me acuerdo. Unas sesiones tremendas, con personas muy nombradas, que desde luego no os voy a decir quiénes eran, pero muy relevantes de Elche. Y en concreto muchísima gente del campo, pero con una tradición espiritista tremenda, con una cultura sobre el espiritismo tremenda. De hecho, yo tengo alguna revista
de 1800 que ha pasado de padres a hijos y se la regalaron a mi madre y ahora la tengo yo. Y libros también, como Marieta y Estrella, libros que ya se han perdido. Entonces, la tradición aquí en Elche ha sido de verdad súper interesante y es una cosa que han querido tapar siempre, como no, claro, y más con el régimen. Entonces, estaba prohibido, o sea, es que si te cogían en una sesión, te metían en la cárcel. De hecho, había una contraseña para... Luego hablaremos, Eduardo. Sí, sí. Había contraseñas para entrar a la sesión y todo. Que ahí no entraba todo el mundo, ¿eh? Claro, en Crevillente también hay una gran tradición, en Aspe y en Almoradí. En Almoradí está uno de los grandes maestros espiritistas de España, que yo lo conocí de casualidad, porque se me presentó él, porque fui a por el libro, cuando estaba investigando, estaba yo, me saco los libros, claro, te sacas ciertos libros y la gente te ve en la biblioteca. Te los pones ahí para investigar y se me acerca un señor y se puso a hablar conmigo y es un señor que tiene una profesión de servicio público, digamos, en Almoradí y pues me dijo que tenía la sociedad civil. Si entráis en internet lo encontráis. La sociedad, además se llama así, Asociación Espírita Almoradí. Está en Almoradí. Además, donde él trabaja, todos sus empleados son espíritas y trabajan todos con el espiritismo en su trabajo. Viendo ya que se nos acerca la hora del cierre, os doy las gracias, pero os invito a que nos hagamos foto de grupo porque hoy somos un montón y esto tiene que quedar manifestado por el resto de la historia. Venga, gracias.